Mi novia me dijo debes esforzarte más, últimamente tengo muchos pretendientes. Yo solo me reí y comencé a fingir que no existía, terminó rogándome atención. Me llamo Daniel y todavía me cuesta explicar en qué momento exacto empecé a perder la relación que durante 4 años había considerado mi lugar seguro. No fue una infidelidad que descubriera de madrugada. No encontré mensajes comprometidos en su teléfono ni vi a mi novia besando a otro hombre. Fue algo mucho más sencillo. Una frase. Y lo peor es que cuando la escuché por primera vez, pensé que simplemente estaba siendo sincera conmigo. Mi novia se llama Valeria. Tiene 29 años y trabaja como arquitecta en un despacho que queda al otro lado de la ciudad. Yo tengo 31 y soy técnico de mantenimiento en una empresa que administra varios edificios comerciales. Nunca tuvimos una vida de lujos. Teníamos un departamento pequeño, un automóvil que ya había pasado por demasiados talleres y una rutina bastante normal. Los fines de semana comprábamos comida, veíamos alguna película y, cuando el dinero alcanzaba, salíamos a conocer algún pueblo cercano. No era una vida espectacular. Pero era nuestra vida. Y yo estaba orgulloso de ella. Durante los últimos meses incluso habíamos empezado a ahorrar para mudarnos a una casa un poco más grande. Valeria quería un lugar con un pequeño jardín porque decía que algún día quería tener un perro. Yo no era especialmente bueno imaginando el futuro, pero con ella había aprendido a hacerlo. Habíamos hablado de nombres para el perro. Habíamos discutido sobre qué habitación convertiríamos en oficina. Incluso teníamos una lista en el teléfono con las cosas que tendríamos que comprar cuando nos mudáramos. Por eso aquella tarde de sábado no tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba cambiando. Habíamos ido a una cafetería cerca del centro. Valeria tenía una presentación importante el lunes y quería terminar de revisar unos planos antes de regresar a casa. Yo la acompañé. Mientras ella trabajaba en su computadora, yo reparaba en mi teléfono una lista de materiales que necesitaba comprar para el trabajo de lunes. Después de aproximadamente una hora, cerró la computadora. ¿Ya terminaste? Más o menos, respondió. Me falta una parte, pero puedo hacerlo mañana. Entonces vámonos. Ella sonrió. ¿Podemos caminar un rato? Claro. Salimos de la cafetería y caminamos por una avenida bastante concurrida. Había gente saliendo de las tiendas, parejas tomando fotografías y músicos tocando en una esquina. Valeria estaba extrañamente callada. Al principio pensé que estaba cansada. ¿Te pasa algo? No. ¿Segura? Sí, Daniel. Continuamos caminando. Unos minutos después me tomó del brazo. Quiero hablar contigo de algo. La miré. Eso nunca suena bien. Ella se rió. No es nada grave. Entonces dime. Valeria tardó unos segundos en responder. ¿Tú crees que últimamente te estás esforzando lo suficiente conmigo? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿Qué quieres decir? Eso. Que siento que podrías hacer un poco más. Me detuve. Ella siguió caminando 2 pasos antes de darse cuenta de que yo ya no estaba a su lado. ¿Qué pasó? Estoy intentando entenderte. No tienes que ponerte a la defensiva. No estoy a la defensiva. Solo no sé qué significa hacer más. Valeria suspiró. Últimamente siento que haces todo en automático. Aquello me dolió más de lo que esperaba. ¿En automático? Sí. ¿Qué cosas hago en automático? Me recoges cuando salgo tarde. Me compras comida cuando estoy trabajando. Me preguntas si llegué bien. Me ayudas con algunas cosas de la casa. Eso suena bastante bien. Ese es precisamente el problema. Fruncí el ceño. No entiendo. Siento que haces las cosas porque ya forman parte de tu rutina. No porque realmente quieras sorprenderme. No sabía qué responder. Miré hacia la calle y luego volví a verla. Valeria, si hay algo que quieres que haga, puedes decírmelo. No quiero tener que pedirte todo. Entonces explícame. Ella se quedó en silencio. Después dijo. Creo que debes esforzarte más.
Esa frase se quedó entre nosotros. No porque fuera especialmente cruel, sino porque no entendía qué esperaba de mí. ¿Más cómo? Valeria miró hacia un restaurante al otro lado de la calle. Por ejemplo, podrías invitarme a un lugar bonito de vez en cuando. Podemos hacerlo. No estoy hablando solamente de restaurantes. Entonces dime. Ella volvió a caminar. Últimamente he conocido a personas que me hacen sentir diferente. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. ¿Personas? Sí. ¿Hombres? Valeria no respondió inmediatamente. Y esa pausa fue suficiente. ¿Hay otros hombres? No estoy saliendo con nadie. No te pregunté eso. Ella respiró profundamente. Hay hombres que se han acercado a mí. ¿Y por qué me estás contando esto? Porque quiero que entiendas que no deberías darme por segura. No dije nada. Ella continuó. El otro día, después de una reunión, uno de mis compañeros me invitó a cenar. ¿Y qué le dijiste? Que tenía novio. Bien. Pero también me dijo algo. ¿Qué? Valeria me miró directamente. Que si él estuviera conmigo, no permitiría que nuestra relación se volviera tan rutinaria. Sentí que me ardían las manos. ¿Y tú qué le respondiste? Que no era asunto suyo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella bajó la mirada. Que algunas cosas que dijo me hicieron pensar. Aquello sí me golpeó. No por el compañero. Por la forma en que ella lo dijo. ¿Qué cosas? Que hay hombres que saben hacer sentir especial a una mujer. ¿Y yo no? No dije eso. No hace falta. Valeria se quedó callada. Seguimos caminando durante casi un minuto sin decir nada. Finalmente, ella habló otra vez. También hay otro hombre. ¿Otro? Sí. ¿Quién? Un cliente del despacho. ¿Y qué pasa con él? Me invitó a una exposición. ¿Aceptaste? No. La respuesta debería haberme tranquilizado. Pero no lo hizo. Entonces no entiendo por qué me estás hablando de esto. Valeria se acomodó el cabello detrás de la oreja. Porque quiero que te des cuenta de algo. ¿De qué? De que no soy invisible. La miré sin entender. Nunca he pensado eso de ti. A veces parece que sí. Valeria, llevamos 4 años juntos. Precisamente. ¿Qué significa eso? Que quizá ya no tienes que conquistarme porque sabes que estoy contigo. Me quedé completamente quieto. Ella continuó hablando. Y creo que ese es el problema. Que estoy contigo. Que estás demasiado cómodo. No respondí. En mi cabeza comenzaron a aparecer pequeñas escenas de los últimos meses. Yo preparando su café antes de que saliera. Yo conduciendo 40 minutos para llevarle unos documentos que había olvidado. Yo cancelando una salida con mis amigos porque ella necesitaba terminar un proyecto. Yo reparando el grifo del baño un domingo por la mañana mientras ella dormía. Nunca había considerado esas cosas sacrificios. Eran simplemente parte de estar con alguien. Pero de repente me pregunté si ella las veía de la misma manera. Entonces dime qué quieres, le dije. Valeria se quedó pensando. Quiero sentir que todavía estás intentando conquistarme. ¿Después de 4 años? Sí. ¿Y si no lo hago? Ella me miró. Entonces quizá alguien más lo haga. Sentí un vacío en el estómago. No levanté la voz. No discutí. Solo pregunté. ¿Eso es una amenaza? No. ¿Entonces qué es? Una advertencia. La palabra me hizo sentir todavía peor. Seguimos caminando. Yo ya no sabía qué decir. Valeria intentó tomarme de la mano. No la aparté, pero tampoco la apreté como normalmente lo hacía. No quiero que pienses que estoy buscando a otro, dijo. Pero acabas de decirme que hay hombres interesados en ti. Porque es verdad. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Que te esfuerces. ¿Para competir con ellos?
No. Eso parece exactamente lo que me estás pidiendo. Ella negó con la cabeza. No quiero dinero, Daniel. Entonces, ¿qué quieres? Valeria se quedó callada durante unos segundos. Quiero detalles. Puedo darte detalles. No quiero que simplemente hagas algo porque te lo estoy pidiendo ahora. Entonces estamos dando vueltas. Ella soltó mi mano. A veces siento que ya no te importa impresionarme. La miré. Me importa que estés bien. No es lo mismo. Aquella frase me dejó sin respuesta. Llegamos al estacionamiento. Abrí el automóvil y ella subió al asiento del copiloto. Durante el trayecto ninguno habló demasiado. Yo conducía mientras ella miraba por la ventana. Cuando llegamos al departamento, Valeria se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. ¿Sigues molesto? No. Si estás molesto. Estoy confundido. No tienes por qué. Me senté frente a ella. ¿Hay alguien que te guste? Valeria me miró durante varios segundos. No lo sé. Sentí como si el aire del departamento hubiera desaparecido. ¿Cómo que no lo sabes? No sé qué siento por otras personas porque nunca les he dado una oportunidad. ¿Y quieres dársela? No dije eso. Valeria. Solo estoy diciendo que no quiero cerrar todas las puertas de mi vida por miedo a que tú te sientas inseguro. Me levanté. No porque quisiera irme. Necesitaba simplemente estar de pie. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Ella no respondió. Que hace una semana estábamos hablando de mudarnos. Todavía podemos hacerlo. La miré. ¿Y hoy me estás diciendo que hay otros hombres a los que no quieres cerrarles la puerta? Valeria bajó la mirada. No sé qué quieres que te diga. La verdad. La verdad es que quiero que luches por mí. Me quedé mirándola. ¿Y si no quiero luchar contra nadie? Ella levantó los ojos. Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, no parecía segura de lo que iba a responder. Entonces quizá no me quieras tanto como dices. Aquello sí me rompió algo. No hice una escena. No le reclamé. Fui hasta la habitación, tomé una mochila y metí algunas cosas. Valeria me observó desde el sofá. ¿Qué estás haciendo? Voy a dormir en casa de mi hermano. ¿Por una conversación? No. Cerré la mochila. Por todo lo que acabas de decir. Daniel, no tienes que irte. Me detuve junto a la puerta. Hace 4 años pensé que estar contigo significaba que los dos habíamos elegido al otro. Ella no dijo nada. Hoy me estás diciendo que tengo que seguir demostrando que merezco ser elegido. Abrí la puerta. Y necesito pensar si quiero vivir así. Salí. No sabía que, mientras bajaba las escaleras, Valeria había recibido un mensaje que cambiaría completamente lo que yo creía saber sobre aquella conversación. Y mucho menos imaginaba que el nombre que apareció en la pantalla no pertenecía a ninguno de los hombres que me había mencionado. Era alguien que yo conocía. No dormí mucho aquella noche. Mi hermano Andrés me había dejado quedarme en su departamento sin hacer demasiadas preguntas. Cuando llegué, me miró con la mochila en la mano y supo inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Qué pasó? Discutí con Valeria. ¿Grave? Dejé la mochila junto al sofá. No sé. Andrés esperó unos segundos. Eso significa que sí. Me senté. Durante casi media hora le conté lo ocurrido. No exageré nada y tampoco intenté hacer que Valeria pareciera una mala persona. Cuando terminé, Andrés se quedó mirando el suelo. ¿Te dijo que tiene otros hombres interesados? Sí. ¿Y qué tienes que esforzarte más? Sí. ¿Y tú qué hiciste? Me fui. Andrés asintió lentamente. Creo que por primera vez hiciste algo que te convenía a ti. No pude dormir. A las 2 de la madrugada revisé el teléfono. Tenía 7 mensajes de Valeria. ¿Llegaste bien? Daniel, contéstame. No quería que termináramos así. Solo estaba intentando hablar contigo.
El último había llegado hacía apenas un minuto. Hay cosas que todavía no te he contado. Me quedé mirando esa frase. Mis dedos estuvieron a punto de escribirle. Finalmente bloqueé la pantalla. No quería responder mientras estaba alterado. A las 7 de la mañana recibí otro mensaje. Por favor, no tomes ninguna decisión todavía. Eso fue lo que me hizo levantarme. No porque quisiera volver. Porque necesitaba saber qué estaba pasando. Le escribí. Esta noche hablamos. Sin gritos y sin juegos. Ella respondió casi inmediatamente. Está bien. Pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo. No pude. Cada vez que miraba el teléfono imaginaba todas las posibilidades. Quizá había otro hombre. Quizá solamente estaba aburrida. Quizá había exagerado lo de los pretendientes para llamar mi atención. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Hay cosas que todavía no te he contado. A las 6 de la tarde salí del trabajo y fui directamente al departamento que compartíamos. Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina. No había preparado nada para cenar. Eso me llamó la atención porque normalmente era ella quien proponía pedir comida cuando teníamos una conversación importante. Me senté frente a ella. Habla. Valeria respiró profundamente. Primero quiero decirte que no te fui infiel. Eso no responde todo. Lo sé. Entonces dime la verdad. Ella jugueteó con sus dedos. Hace unas semanas me ofrecieron un proyecto. ¿Qué proyecto? Una firma de arquitectura en otra ciudad está buscando a alguien para dirigir un equipo durante 6 meses. La miré. ¿Y? Me ofrecieron el puesto. Eso es bueno. Sí. Entonces, ¿por qué parece que estás a punto de decirme que quieres terminar conmigo? Valeria bajó la mirada. Porque el puesto es en Monterrey. Me quedé en silencio. ¿Cuándo te lo ofrecieron? Hace 3 semanas. 3 semanas. Me recosté en la silla. ¿Y no me dijiste? No sabía si aceptarlo. ¿Por qué? Porque significaría mudarme. Durante 6 meses. Probablemente más. Aquello empezaba a tener sentido y, al mismo tiempo, hacía que todo resultara más confuso. ¿Y qué tienen que ver los hombres? Valeria cerró los ojos durante un instante. Ahí está el problema. Esperé. La persona que me ofreció el puesto es un arquitecto llamado Esteban. No reconocí el nombre. Y tiene 40 años. Es socio de la firma. Sigo sin entender. Él ha estado intentando acercarse a mí. Me quedé inmóvil. ¿Desde cuándo? Desde que empezamos a trabajar en el proyecto. ¿Y aceptaste sus invitaciones? Algunas. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Algunas? Cafés. Almuerzos. Reuniones después del trabajo. ¿A solas? A veces. Me levanté de la silla. ¿Y me dices esto ahora? Porque no sabía cómo hacerlo. ¿Qué más pasó? Valeria no respondió. Valeria. Una noche me dijo que podía ayudarme a conseguir el puesto. ¿A cambio de qué? Ella me miró. No hizo falta que respondiera. ¿Te insinuó algo? Sí. Sentí una mezcla de rabia y asco. ¿Y por eso empezaste a hablarme de otros hombres? No exactamente. Entonces explícame. Valeria se levantó. Cuando él empezó a insistir, yo empecé a preguntarme si estaba desperdiciando oportunidades. ¿Qué oportunidades? Profesionales. No me estás hablando de trabajo. También estoy hablando de mi vida. La miré fijamente. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Te atrae? Ella tardó demasiado en responder. No lo sé. Sentí que volvía a escuchar la misma frase. No lo sé. Me alejé de la mesa. Entonces sí hay algo. No pasó nada entre nosotros. Pero quería saber qué podía pasar. Daniel, ¿por qué nunca me contaste esto?
Valeria comenzó a llorar. Porque tenía miedo. ¿De qué? De que me dijeras que renunciara. ¿Y lo habría hecho? Sí. ¿Por qué? Porque siempre has querido protegerme. La miré. ¿Y eso es malo? No. Entonces, ¿qué? Ella se secó una lágrima. Que últimamente necesito tomar decisiones sin preguntarte primero. Aquella frase me dolió más que las anteriores. Entonces podías haberme dicho que necesitabas espacio. Lo intenté. No. Me dijiste que había otros hombres que podían darte cosas que yo no. Porque quería que reaccionaras. ¿Reaccionar a qué? A mí. Me quedé callado. Valeria caminó hasta la ventana. Sentía que nuestra relación se había convertido en una costumbre. ¿Y por eso necesitabas ponerme celoso? No pensé que fuera a hacer tanto daño. Me hablaste de hombres que querían salir contigo. Porque era verdad. Y utilizaste eso para decirme que debía esforzarme más. Sí. ¿Sabes qué pensé cuando me fui ayer? Ella negó con la cabeza. Que quizá ya no me querías. Valeria comenzó a llorar otra vez. Te quiero. Entonces no entiendo nada. Ella permaneció en silencio. Yo tampoco dije nada. Después de unos segundos pregunté. ¿Vas a aceptar el puesto? Valeria levantó la mirada. No lo sé. Me reí sin humor. Otra vez. No quiero perderte. Pero tampoco quieres renunciar a la oportunidad. Exactamente. Entonces quizá tenemos un problema mucho más grande que esos pretendientes. Ella se acercó. Podemos intentar una relación a distancia. ¿6 meses? Sí. ¿Y Esteban? No pasaría nada. ¿Puedes garantizarlo? Valeria abrió la boca, pero no respondió. Ahí entendí que el problema no era Esteban. El problema era que ella misma no sabía qué quería. Tomé las llaves. Necesito irme. Daniel, por favor. No estoy terminando contigo. Ella respiró aliviada. Pero tampoco voy a fingir que esto no ocurrió. Antes de salir, Valeria me dijo algo que me hizo detenerme. Hay otra cosa. Me giré. ¿Qué? Ella tomó su teléfono. El hombre que me ofreció el proyecto no fue quien empezó a decirme que podía conseguir algo mejor. ¿Entonces quién? Valeria abrió una conversación y me mostró la pantalla. El mensaje era de una persona que conocíamos los dos. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una amiga suya. Pero reconocí el nombre. Era Sergio. Mi mejor amigo. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. ¿Qué hace Sergio escribiéndote esto? Valeria no respondió. Leí el primer mensaje. Si Daniel sigue tratándote como si ya fueras parte de los muebles de su casa, algún día vas a despertar y darte cuenta de que mereces algo diferente. Deslicé la pantalla. Había más. Muchos más. Sergio le había escrito durante semanas. Le hablaba de mí. De mi trabajo. De nuestras discusiones. De las cosas que yo le contaba cuando necesitaba desahogarme. Pero lo peor no era eso. En uno de los mensajes, Sergio había escrito. Si quieres que Daniel cambie, hazle creer que puede perderte. Levanté la vista. ¿Él te dijo que hicieras esto? Valeria lloraba. Al principio sí. ¿Y tú le hiciste caso? Solo al principio. Sentí que me costaba respirar. ¿Qué significa al principio? Valeria no contestó. Valeria. Ella miró hacia el suelo. Después ya no necesitaba que me dijera nada. Esa frase me dejó completamente quieto. Porque significaba que, en algún momento, aquello había dejado de ser una idea de mi amigo. Había pasado a ser una decisión de ella. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Mañana voy a hablar con Sergio. Daniel, no. La miré por última vez. Ahora necesito saber cuánto de todo esto fue una mentira. Salí del departamento.
Pero antes de llegar al automóvil, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Daniel, si vas a hablar con Sergio mañana, primero deberías saber por qué realmente empezó a acercarse a Valeria. Debajo había una fotografía. Y cuando la abrí, reconocí inmediatamente el lugar. Era el mismo restaurante donde Valeria y yo habíamos celebrado nuestro tercer aniversario. Pero ella no estaba sola en la fotografía. Y el hombre sentado frente a ella no era Esteban. Era Sergio. No dormí esa noche. La fotografía seguía abierta en mi teléfono. Valeria estaba sentada frente a Sergio en una mesa del restaurante donde yo le había pedido que fuera mi novia 4 años antes. No era una foto reciente. Eso era lo primero que descubrí. La fecha aparecía en la esquina inferior de la imagen. Había sido tomada hacía casi 2 meses. 2 meses. Mientras yo pensaba que nuestra relación simplemente estaba atravesando una etapa de rutina, Valeria y Sergio ya habían estado reuniéndose a mis espaldas. A las 6 de la mañana llamé a Sergio. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí: necesito verte hoy. Pasaron 20 minutos. Finalmente respondió: claro. ¿Todo bien? Leí el mensaje varias veces. No podía entender cómo alguien que conocía desde hacía 15 años podía escribir todo bien, después de haberle enviado mensajes a mi novia diciéndole que yo no era suficiente. Le contesté: nos vemos a las 9. En el café de siempre. No mencioné la fotografía. No quería que tuviera tiempo de inventar una explicación. Llegué 10 minutos antes. Sergio apareció exactamente a las 9. Entró con la misma tranquilidad de siempre, pidió un café y se sentó frente a mí. ¿Qué pasa? Lo miré. ¿Desde cuándo hablas con Valeria? Su expresión cambió. Fue mínimo. Un segundo. Pero lo vi. ¿Qué quieres decir? Saqué el teléfono y puse la fotografía sobre la mesa. Sergio la miró. Después me miró a mí. Daniel, no expliques todavía. Él respiró profundamente. ¿Quién te la mandó? Eso no importa. Claro que importa. Para mí importa más saber por qué estaba cenando con mi novia hace 2 meses. Sergio bajó la mirada. Valeria estaba pasando por un momento difícil. ¿Y tú eras su terapeuta? No. Entonces explícame. Se quedó callado. Habla. Ella me dijo que estaba cansada de sentirse estancada. ¿Y eso te dio derecho a meterte en nuestra relación? No me metí. Me reí. Acabo de leer tus mensajes. ¿Qué mensajes? Los que le decían que me hiciera creer que podía perderla. Sergio se quedó inmóvil. ¿Ella te mostró eso? Sí. Entonces ya sabes. No. Quiero escucharlo de ti. Sergio se pasó una mano por la cara. Pensé que necesitabas reaccionar. ¿Reaccionar a qué? A que estabas perdiendo a Valeria. ¿Y por qué no me lo dijiste directamente? No respondió. Te lo pregunto otra vez. ¿Por qué no me dijiste directamente que pensabas que estaba descuidando mi relación? Sergio levantó la mirada. Porque no habrías escuchado. Aquello me dolió. Entonces decidiste manipularnos. No era mi intención. ¿Qué intención tenías? Que ella entendiera que tenía opciones. Eso es exactamente lo que hizo. Y funcionó. Lo miré fijamente. ¿Funcionó? Ahora estás aquí. No, Sergio. Estoy aquí porque descubrí que mi mejor amigo estaba hablando con mi novia a escondidas. Sergio guardó silencio. Después dijo: hay algo que no sabes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Yo no fui quien empezó todo. ¿Entonces quién? Sergio miró hacia la ventana. Valeria me llamó. No dije nada. La primera vez fue hace unos 3 meses. ¿Para qué? Me preguntó si yo pensaba que tú todavía estabas enamorado de ella. Fruncí el ceño.
¿Por qué te preguntaría eso? No lo sé. ¿Y qué le dijiste? Que sí. ¿Y después? Me preguntó si creía que tú cambiarías si sintieras que podía perderla. Sentí que todo empezaba a encajar de una forma que no me gustaba. Entonces ella ya estaba pensando en hacer esto antes de que tú le dieras la idea. Sergio asintió. Sí. ¿Y tú la ayudaste? Sí. Lo dijo sin intentar defenderse. Eso me dolió más. ¿Sabes qué es lo peor? Sergio me miró. Que yo confiaba en ti. Bajó la cabeza. Lo sé. No, no lo sabes. Me levanté. Tú eras la persona a la que yo llamaba cuando tenía dudas sobre mi relación. Sergio no respondió. Te contaba cosas privadas. Lo sé. Y tú usabas esa información para hablar con ella. No quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Salí del café. No quería seguir escuchándolo. Mientras caminaba hacia el automóvil, recibí una llamada. Era Valeria. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco. Entonces llegó un mensaje. Por favor, ven a casa. Necesito explicarte algo antes de que hables con nadie más. Me quedé mirando la pantalla. Había algo en ese mensaje que me preocupó. Regresé al departamento. Valeria estaba esperando junto a la puerta. Tenía los ojos hinchados. ¿Hablaste con Sergio? Sí. ¿Qué te dijo? Que tú lo llamaste primero. Ella cerró los ojos. Es verdad. ¿Por qué? Porque necesitaba hablar con alguien. Podías hablar conmigo. Precisamente ese era el problema. La miré. No entiendo. Cada vez que intentaba decirte que estaba insatisfecha con mi vida, tú intentabas solucionarlo. ¿Y qué querías que hiciera? Que me escucharas. Me quedé callado. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Continuó ella. Cuando empezó todo, yo no quería que apareciera otro hombre. ¿Entonces qué querías? Quería comprobar si todavía te importaba perderme. Y para comprobarlo involucraste a Sergio. Sí. ¿Y después? Valeria bajó la mirada. Después apareció Esteban. El arquitecto. Sí. ¿Qué pasó con él? Me ofreció el proyecto. Después empezó a invitarme a salir. ¿Aceptaste? Algunas veces. Sentí otra vez aquella presión en el pecho. ¿Y me dices que no pasó nada? No pasó nada físico. Eso no responde lo que te estoy preguntando. Valeria respiró profundamente. Me gustaba la atención. No pude responder. Me hacía sentir importante, continuó. Me hablaba de mi trabajo, de mis capacidades, de lo que podía llegar a hacer. Y yo empecé a compararlo contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué tiene el que yo no? Valeria se quedó pensando. No sé. Eso no es cierto. No quiero mentirte. Entonces dime. Ella me miró. Él me hacía sentir que podía convertirme en alguien diferente. Aquello me dejó desconcertado. ¿Y yo qué te hacía sentir? Valeria comenzó a llorar. Que ya había llegado. No entendí. ¿Cómo? Que contigo tenía una vida segura. Y durante mucho tiempo eso era exactamente lo que quería. Pero después empecé a preguntarme si seguridad era suficiente. Me senté. Por primera vez desde que había comenzado todo, no sentía rabia. Sentía cansancio. Entonces, ¿por qué no terminaste conmigo? Ella se sentó frente a mí. Porque todavía te quiero. Pero también quieres saber qué hay afuera. No respondió. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Miré el suelo. Durante 4 años había pensado que el amor consistía en construir algo estable. Ahora entendía que quizá estábamos buscando cosas diferentes. ¿Vas a aceptar el proyecto de Monterrey? Valeria asintió lentamente. Sí. La respuesta me sorprendió. ¿Cuándo lo decidiste? Esta mañana.
¿Y qué significa eso para nosotros? Ella me miró. No lo sé. Volví a escuchar esas 3 palabras. Pero esta vez ya no me dolieron. Me dieron claridad. Valeria, llevas meses sin saber qué quieres. Ella no dijo nada. Y mientras tú lo averiguabas, yo estaba intentando arreglar una relación que no sabía que estaba rota. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No quería perderte. Pero tampoco querías elegirme. Eso no es justo. Tal vez no. Me levanté. Pero es la verdad. Ella se acercó y me tomó del brazo. Daniel, podemos intentarlo. ¿Cómo? A distancia. ¿Y cuando estés en Monterrey? Seguiremos hablando. ¿Y Esteban? No pasará nada. ¿Y los demás hombres? No son importantes. La miré. Hace 2 semanas eran suficientemente importantes para decirme que tenía que esforzarme más. Valeria bajó la mano. Lo siento. Yo también quería decir que todo podía arreglarse. Una parte de mí todavía quería creerlo. Pero entonces recordé algo. ¿Quién te mandó la fotografía? Valeria me miró confundida. ¿Qué fotografía? Saqué el teléfono. Le mostré la imagen. Su rostro cambió inmediatamente. ¿De dónde la sacaste? Me la mandó un número desconocido. Valeria se acercó para verla. Yo no sabía que alguien nos había fotografiado. ¿A ti y a Sergio? Ella asintió. Sí. Entonces alguien más sabía de esto. Valeria se quedó completamente quieta. Daniel, ¿qué? Ella tomó su teléfono. Abrió una conversación. Hay alguien que me ha estado escribiendo desde hace semanas. ¿Quién? No sé. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Es un número desconocido. Me mostró la pantalla. Había mensajes breves. Él todavía no sabe. Cuando se entere, será demasiado tarde. Deja que crea que son solo pretendientes. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo recibiste esto? Hace aproximadamente 1 mes. ¿Y no me dijiste? Pensé que era una amenaza vacía. ¿Por qué alguien te amenazaría? Valeria negó con la cabeza. No lo sé. Seguí leyendo. Había otro mensaje. El problema no es Sergio. Después uno más. El problema es el hombre que está pagando por todo. Levanté la vista. ¿Pagando por qué? Valeria comenzó a temblar. No lo sé. ¿Estás segura? Sí. Entonces, ¿por qué dice eso? Ella no respondió. En ese momento llamaron a la puerta. Los dos nos quedamos mirando hacia el pasillo. Volvieron a tocar. 1 vez. 2 veces. Valeria se acercó lentamente. ¿Esperas a alguien? Negó con la cabeza. Me puse de pie. Quédate atrás. Abrí la puerta. No había nadie. Solo un sobre blanco en el suelo. Lo recogí. No tenía nombre. Dentro había 3 fotografías. La primera mostraba a Valeria entrando a un edificio. La segunda mostraba a Sergio hablando con Esteban. La tercera hizo que se me helara la sangre. Era una fotografía mía. Tomada desde el otro lado de la calle. Yo aparecía entrando al trabajo. En el reverso alguien había escrito a mano. Daniel, ¿todavía crees que esta historia trata de tu novia? Debajo había una segunda frase. Pregúntale a tu jefe por qué conoce a Esteban. Miré a Valeria. Por primera vez desde que comenzó todo, ella parecía tan asustada como yo. Y entonces entendí que quizá ninguno de los dos había estado controlando realmente lo que estaba ocurriendo. Alguien más llevaba meses moviendo las piezas. Y, por alguna razón, el objetivo no parecía ser Valeria. Parecía ser yo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. Lo primero que pensé fue en el sobre. Lo segundo, en la fotografía. Y lo tercero, en mi jefe. Durante varios minutos permanecí acostado,
mirando el techo e intentando convencerme de que todo aquello tenía una explicación sencilla. Quizá alguien solo quería enfrentarme con Valeria. Quizá las fotografías formaban parte de algún juego absurdo. Pero había un detalle que no podía sacar de mi cabeza. Pregúntale a tu jefe por qué conoce a Esteban. A las 9 de la mañana llegué al trabajo. Mi jefe, Roberto, estaba en su oficina. Daniel, tienes mala cara. Necesito preguntarte algo. Dejó los documentos que estaba revisando. Dime. Puse sobre su escritorio la fotografía de Esteban. Su reacción fue inmediata. Dejó de sonreír. ¿De dónde sacaste eso? Y en ese momento lo entendí. Lo conocía. Entonces sí conoces a Esteban. Roberto se recostó lentamente en su silla. Sí. ¿Qué tan bien? Guardó silencio durante unos segundos. Mejor de lo que me gustaría. Entonces habla. Roberto se levantó y cerró la puerta. Hace aproximadamente un año, una firma de arquitectura se puso en contacto con nuestra empresa. Querían conseguir un contrato para encargarse de varios proyectos. ¿La firma de Esteban? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Roberto me miró fijamente. Al principio, nada. ¿Al principio? Suspiró. Después Esteban pidió acceso a información técnica de uno de los edificios. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Dijo que era necesario para un proyecto. ¿Y se lo diste? No. ¿Por qué? Roberto bajó la voz. Porque no estaba interesado en el edificio. Se detuvo. Estaba interesado en el sistema de seguridad. Sentí un escalofrío. ¿Qué sistema? Las cámaras. Los accesos de empleados. Las zonas restringidas. Incluso preguntó por tus rutas entre los distintos edificios. Me quedé inmóvil. ¿Por qué? Roberto negó con la cabeza. No lo sabía. ¿Y ahora? Ahora creo que sí. Saqué mi teléfono y le mostré la fotografía en la que aparecía entrando a mi trabajo. Roberto palideció. ¿Cuándo recibiste esto? Anoche. Se sentó lentamente. Daniel, tienes que irte de aquí. ¿Por qué? Solo hazme caso. No. Ahora quiero saberlo todo. Roberto me observó durante unos segundos. Finalmente dijo. Hace 3 meses, Esteban empezó a preguntar por ti. ¿Por mí? Sí. ¿Qué preguntaba? Si vivías solo. ¿Dónde estabas después del trabajo? ¿Qué edificios visitabas? ¿A qué hora terminabas tus turnos? Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Y no me dijiste nada? Pensé que era una investigación relacionada con el contrato. ¿Y ahora? Roberto abrió un cajón. Sacó una carpeta. La colocó frente a mí. Ahora creo que tú eras el objetivo. Abrí la carpeta. Había fotografías de distintos edificios. Horarios. Nombres. Fechas. Y al final, una hoja con mi nombre completo. Las fechas coincidían con los días en los que yo había trabajado en determinados edificios. ¿Quién hizo esto? No lo sé. Pero alguien estaba siguiéndome. Roberto asintió. Sí. Me quedé mirando aquella carpeta. De pronto, todo empezó a encajar. Valeria. Sergio. Esteban. Los mensajes. Las fotografías. La sensación de que alguien estaba empujándonos unos contra otros. Pero faltaba una pieza. ¿Qué quería Esteban de mí? Roberto no respondió. Roberto. Finalmente levantó la mirada. Hace unos meses hubo un incidente en uno de los edificios. ¿Cuál? Me dijo el nombre. Lo reconocí inmediatamente. Era uno de los edificios donde yo había trabajado durante varias semanas. ¿Qué pasó? Desapareció información de los sistemas de mantenimiento. ¿Qué información? Registros de acceso. Horarios. Planos internos. Sentí un vacío en el pecho.
¿Y pensaron que fui yo? Roberto negó con la cabeza. No oficialmente. ¿Pero alguien sí? Sí. ¿Quién? Roberto respiró profundamente. Esteban. Me quedé callado. Entonces recordé algo. Una semana antes del incidente, yo había recibido una llamada de un número desconocido. Una voz masculina me había preguntado si podía conseguir ciertos documentos del edificio. Yo había rechazado la petición. Después de eso, no volví a recibir llamadas. Hasta ahora. Él intentó utilizarme, dije. Probablemente. Y cuando no funcionó, buscó otra manera. Roberto asintió. Valeria. La palabra salió de mi boca casi sin querer. Todo quedó en silencio. Valeria no había sido el objetivo. Había sido el camino. Esteban se había acercado a ella. Sergio había ayudado a crear el caos. Y mientras yo estaba ocupado intentando salvar mi relación, alguien estaba observando cada movimiento. Salí de la oficina y llamé a Valeria. Contestó inmediatamente. ¿Daniel? Necesito que vengas. ¿Dónde? Al trabajo. ¿Pasó algo? Sí. Una hora después apareció. Cuando le conté lo que Roberto me había dicho, se quedó completamente pálida. ¿Esteban sabía dónde trabajabas? Sí. ¿Y tú sabías que estaba investigando a Daniel? Ella negó con la cabeza. No. ¿Segura? Sí. Sacó su teléfono. Espera. Abrió la conversación con el número desconocido. Deslizó la pantalla. Había decenas de mensajes. Pero entonces vimos algo que ninguno de los dos había notado antes. Un mensaje enviado hacía 3 semanas. Esteban no es el problema. Otro. Él solo está haciendo lo que le pidieron. Y uno más. Cuando Daniel descubra quién está detrás de todo esto, ya será demasiado tarde. Miré a Valeria. ¿Quién te mandó estos mensajes? No lo sé. Tenemos que averiguarlo. Entonces recibí una notificación. Un correo. No tenía asunto. Solo contenía un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video. La grabación mostraba una habitación oscura. Después apareció una persona frente a la cámara. Era Sergio. Pero no estaba solo. A su lado estaba Esteban. Y detrás de ellos había un tercer hombre. No podía verle el rostro. La grabación comenzó a reproducirse. ¿Estás seguro de que Daniel no sabe nada? Preguntó Sergio. Esteban respondió. Todavía no. ¿Y Valeria? Valeria hará lo que necesitemos. Sentí que Valeria se llevaba una mano a la boca. Entonces escuchamos la tercera voz. No me interesa Valeria. La imagen se congeló. Después la voz continuó. Me interesa Daniel. El video terminó. No hubo explicación. No hubo nombre. Solo una última imagen. Un documento colocado sobre una mesa. Y en la parte superior podía leerse. Proyecto Daniel. Debajo había una lista. Mis horarios. Mis movimientos. Mis relaciones. Mis conversaciones. Incluso aparecía el nombre de Andrés. Mi hermano. Sentí que las piernas me temblaban. Esto lleva mucho tiempo, dije. Valeria comenzó a llorar. Daniel, no. La miré. Ahora necesito estar solo. ¿Me odias? La pregunta me tomó desprevenido. Pensé en los últimos 4 años. En nuestra casa. En las conversaciones sobre el perro. En la lista de cosas que compraríamos algún día. Y también pensé en todo lo que había ocurrido después. No te odio. Valeria lloró en silencio. Pero ya no puedo confiar en ti. Ella bajó la mirada. Lo entiendo. Me alejé. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de convencerla de que se quedara. Tampoco sentí la necesidad de demostrarle nada.
Había pasado demasiado tiempo intentando ser suficiente para alguien que ya no sabía si quería elegirme. Ahora tenía una pregunta diferente. ¿Quién había decidido que yo debía perderlo todo? 3 días después, la policía encontró el automóvil de Esteban abandonado en las afueras de la ciudad. Él había desaparecido. Sergio también. Pero antes de desaparecer, Sergio dejó algo en mi buzón. Una memoria USB. Dentro había un solo archivo. Lo abrí. Era una grabación de audio. La voz de Sergio sonaba nerviosa. Daniel, si estás escuchando esto, significa que las cosas salieron mal. Hubo una pausa. Yo no sabía quién estaba detrás de todo al principio. Otra pausa. Pensé que solo estaba ayudando a Valeria. Respiró profundamente. Después descubrí que alguien estaba pagando a Esteban para acercarse a ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pregunté quién era. Silencio. Y cuando descubrí el nombre, entendí por qué nunca podía decírtelo directamente. La grabación terminó. No había nombre. Pero había una segunda pista. Un número de cuenta. La cuenta pertenecía a una empresa. La empresa pertenecía a una persona. Y esa persona era alguien que yo conocía desde hacía muchos años. Alguien en quien jamás habría pensado. Mi propio padre. Me quedé mirando la pantalla. No tenía sentido. Mi padre llevaba años viviendo en otra ciudad. Nuestra relación nunca había sido perfecta, pero tampoco tenía una razón para hacerme algo así. Lo llamé. Contestó después de 3 tonos. Daniel. No dije nada. Ya lo sabes, dijo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué hiciste? Hubo silencio al otro lado. Intenté protegerte. ¿De qué? De ti mismo. ¿Qué significa eso? Mi padre suspiró. Hace años descubrí que la empresa para la que trabajabas estaba involucrada en algo ilegal. Contratos falsos. Manipulación de registros. Dinero que desaparecía. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú encontraste documentos que no debías haber encontrado. Recordé aquel incidente. Unos registros que había descubierto accidentalmente meses atrás. Pensé que solo se trataba de un error administrativo. ¿Tú contrataste a Esteban? Sí. ¿Y a Sergio? No directamente. ¿Y Valeria? Nunca quise hacerle daño. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Entonces destruiste mi relación para protegerme. Quería sacarte de la empresa. Podías haberme dicho la verdad. No me habrías creído. Tenía razón. Y eso era lo peor. Mi padre continuó. Cuando vi que Esteban estaba acercándose a Valeria, intenté utilizarlo para obligarte a alejarte de todo. Pero se te fue de las manos. Sí. Miré por la ventana. Durante meses había pensado que estaba perdiendo a la mujer que amaba. No sabía que, mientras intentaba salvar nuestra relación, estaba caminando dentro de una historia que otros habían escrito para mí. ¿Dónde estás? Pregunté. Mi padre no respondió. Papá. Daniel, ¿hay algo más? ¿Qué? Esteban no trabajaba solo. Sentí un escalofrío. ¿Con quién? Con alguien dentro de tu empresa. Miré hacia la puerta. En ese instante recordé la carpeta. Los documentos. Los horarios. La información a la que alguien interno había tenido acceso. ¿Quién? Mi padre dijo un nombre. Y entonces todo tuvo sentido. No era Roberto. Era su superior. La persona que había aprobado cada contrato. La persona que había tenido acceso a todos mis registros. La persona que llevaba meses intentando descubrir qué información había encontrado yo. Colgué. No porque la historia hubiera terminado, sino porque finalmente entendí quién había estado moviendo las piezas. Durante las semanas siguientes, la investigación salió a la luz. La empresa quedó involucrada en un enorme escándalo financiero. Esteban fue localizado y detenido.
Sergio decidió colaborar con las autoridades. Mi padre también entregó documentos. ¿Y Valeria? Valeria aceptó el proyecto de Monterrey. No intentamos continuar la relación. Nos despedimos una tarde, en el mismo parque donde años atrás habíamos hablado por primera vez de vivir juntos. Ella lloró. Yo también. Te quise de verdad, me dijo. Yo también. ¿Algún día podrás perdonarme? La miré durante unos segundos. Sí. ¿Y volveremos? Negué con la cabeza. No lo sé. Por primera vez fui yo quien pronunció esas palabras. Pero ahora significaban algo diferente. No era indecisión. Era libertad. Valeria sonrió tristemente. Nos abrazamos. Después se fue. Y yo me quedé allí, viendo cómo desaparecía entre la gente. Meses después, volví a pasar por aquel restaurante donde habíamos celebrado nuestro tercer aniversario. Me senté en la misma mesa. Pero esta vez estaba solo. Pensé en todo lo que había ocurrido. En cómo una simple frase había comenzado a romper algo que parecía indestructible. En cómo los celos, el orgullo y el miedo habían permitido que otras personas entraran en nuestra relación. Y entendí algo que tardé demasiado en comprender. Amar a alguien no significa vivir demostrando que mereces ser elegido. Una relación no debería sentirse como una competencia. Y cuando una persona necesita hacerte creer que puedes perderla para comprobar cuánto la amas, quizá el problema ya no es cuánto te esfuerzas. Quizá el problema es que ambos dejaron de preguntarse si todavía querían caminar en la misma dirección. Yo había perdido una relación. Había perdido un amigo. Había descubierto secretos sobre mi propia familia. Pero también había recuperado algo que llevaba meses perdiendo. A mí mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, cuando pensé en el futuro, no imaginé a Valeria. No imaginé a Esteban. No imaginé a Sergio. No imaginé a nadie intentando decidir por mí. Solo imaginé una casa. Un jardín. Y un perro. Tal vez algún día. Pero esta vez, el futuro sería mío. Y nadie más volvería a escribirlo por mí.